Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la conferencia magistral del día de hoy. Nos acompaña el doctor Germán Rueda. El doctor Germán Rueda es médico de la Universidad Nacional, profesor asociado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y es investigador senior en Conciencias. El doctor nos va a hablar hoy de ketamina, un nuevo paradigma. Queremos pues entonces arrancar sin más ni más. Disculparnos por los minutos de retraso, entonces doctor, muy bienvenido y adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la presencia de ustedes. Vamos a hablar de una molécula que puede cambiar la manera como nosotros nos enfrentamos a los pacientes, porque tradicionalmente todas las ayudas farmacológicas en psiquiatría tienen un tiempo de latencia prolongado para ver sus primeros efectos. Acá tenemos algo definitivamente novedoso y es la rapidez. Pero quizás voy a hacer hincapié repetidamente en otra palabra, además de rapidez, que es robusto. Robusto es un término epidemiológico que utilizamos para denotar el tamaño del efecto. El tamaño del efecto, que también vamos a estar pendientes de ese término, también obedece a otro paradigma. Antes nos interesaba, para saber si una molécula servía o no, el valor de P, lo que significaba que había una diferencia estadística, pero nunca nos decía si esto era bueno, muy bueno, regular o apenas bueno. No sabíamos qué tanto nos ayudaba. El nuevo paradigma en la epidemiología es poder cuantificar qué tan bueno es un medicamento en cuanto a eficacia, y por eso vamos a hacer hincapié en que en esta molécula, contrario a lo que teníamos en el pasado, el tamaño del efecto es robusto. Nunca un antidepresivo había mostrado un efecto robusto. Esto ya me presentaron, entonces sigo adelante. Hasta ahora los tratamientos disponibles, los antidepresivos tradicionales o convencionales, como estaba recalcando, tienen una respuesta lenta, una efectividad baja. Vamos a empezar a denotarla. La medida del tamaño de efecto más utilizada es la D de Cohen y tiene una interpretación sencilla. De 0 a 0,3 se piensa que es un tamaño del efecto leve, y precisamente todos los antidepresivos que tenemos, tradicionales, convencionales, todos tienen un tamaño del efecto leve. Valores de la D de Cohen entre 0,3 y 0,6 denota un tamaño del efecto moderado. Y de 0,6 en adelante es un tamaño del efecto muy bueno. Nosotros en psiquiatría hasta el momento solo tenemos una molécula con tamaño del efecto moderado. Todas las demás son tamaño del efecto leve. La única molécula con tamaño del efecto moderado es la clozapina para esquizofrenia. Definitivamente esa es muy superior a los otros antidepresivos, antipsicóticos, pero sigue siendo un tamaño del efecto moderado. Y otro punto que teníamos pendiente con los antidepresivos es el riesgo suicida. Como es un efecto lento, entonces el riesgo suicida está presente, puede estar presente en un buen trecho del tratamiento de nuestros pacientes, pero además en jóvenes y en adolescentes, incluso ese riesgo suicida puede estar aumentado transitoriamente cuando empezamos el antidepresivo convencional. Ese es el panorama que teníamos hasta ahora.
Y eso tiene también una historia, ¿no? Los antidepresivos disponibles se basan en teorías desarrolladas y popularizadas hace más de 40 años. En realidad sale una nueva molécula, pero el mecanismo de acción fundamental, o sea, más allá de inhibir la recaptación de serotonina, más allá de inhibir la recaptación de dopamina o norepinefrina, todos tienen una vía final común. La vía final común de todos estos antidepresivos es que tienen que activar el ARN mensajero y hacer que una proteína que hace que haya neurogénesis y sinaptogénesis lentamente nos produzca nuevas conexiones cerebrales. Y por eso el tiempo de latencia, por eso es que nos demoramos 4, 8 semanas y en algunos casos más. Ya los estudios de imágenes cerebrales que empezaron a surgir en los años 90 mostraban que en pacientes con depresiones había reducciones en el volumen de la materia gris, interpretando, ya ustedes ven las zonas donde se produce la atrofia, interpretando era claramente la persona depresiva tenía un efecto de atrofia en su sistema nervioso central. Sí, pero esto se vino a saber fue en los años 90, la década del cerebro que denominaron, y ahí se entendió el verdadero mecanismo de los antidepresivos actuales, porque por 30 años se manejó la hipótesis de que eran las monoaminas las que hacían el cambio, y en realidad no, es una verdadera sinaptogénesis y neurogénesis, pero que se demora. Eso era lo que teníamos y así sabían los investigadores, porque el estrés se asocia a glutamato extracelular excesivo y prolongado. Entonces, en la génesis de la depresión, obviamente hay toxicidad en el sistema nervioso central, que causa disminución de la densidad dendrítica, retracciones de las espinas y una ramificación dendrítica reducida, en general en ciertas zonas, específicamente en la corteza frontal. Y sabemos que la administración repetida de antidepresivos altera definitivamente diferentes subunidades para que tengamos una nueva homeostasis cerebral y así el paciente se recupera lentamente. Hasta ahora tenemos eso. La primera evidencia del efecto antidepresivo de antagonistas de receptores NMDA fue reportada en el año 90, obviamente en raticas, modelos de experimentación, y ya para el año 94 se documentó el efecto antiestrés y antidepresivo de la ketamina, pero obviamente en modelos animales. Pero ya desde entonces hubo una clara diferencia, que era que la aplicación de ketamina instantáneamente modificaba el comportamiento de las ratas. No era como los antidepresivos tradicionales, fluoxetina por ejemplo, que se veía modificaciones en el comportamiento de las ratas 2, 4 o 6 semanas posterior. Empezó a haber una diferencia. Y los investigadores empezaron a notar, hay imágenes, obviamente estas son imágenes de rata, de cerebro de rata, donde ustedes ven en la primera imagen, la del control, que hay cierta disminución de la densidad de las dendritas, pero cuando se administra ketamina, curiosamente hay una explosión dendrítica, se empieza a arborizar la neurona,
pero este efecto lo estamos viendo en 24 horas. Este efecto también se veía en los antidepresivos tradicionales, pero se veía a las 6 semanas, a las 8 semanas, etc. Acá ese efecto está sucediendo a las 24 horas. Bien, tenemos entonces un novedoso mecanismo de acción que tenemos que referirnos más específicamente, que es rápido, esa es la novedad, y robusto, que más adelante les traeré la evidencia para mencionar este efecto. La ketamina obviamente tiene su historia, es una molécula que fue patentada por Park Davis, pero como anestésico y analgésico, derivado del PCP. La finalidad de tener este derivado del PCP era tener las características anestésicas y analgésicas del PCP, pero disminuir los efectos psicodélicos de esta sustancia. Esa era la intención de Park Davis cuando saca al mercado y se popularizó este medicamento en la guerra de Vietnam como un anestésico en el campo de batalla, porque tenía una característica especial, que deprimía muy poco el sistema nervioso central, deprimía muy poco el sistema cardiovascular, de tal manera que el riesgo de paro cardiorrespiratorio era menor que el esperado en la mayoría de los anestésicos. Y tal es el campo de batalla que Colombia, que siempre ha sido campo de batalla, probablemente los que tienen edades similares a las mías recordarán que en nuestro año rural nos tocaba aplicar ketamina, porque tocaba hacer procedimientos de emergencia y tal, y nosotros, como en la guerra de Vietnam, pues utilizábamos ketamina. Era lo usual, era un medicamento muy popular en la anestesia, pero eso sí, tenía efectos psicodélicos que algunas veces se nos complicaban a algunos pacientes con reacciones verdaderamente psicóticas, un delirium, hacían en ginecología, era lo que más se utilizaba la ketamina en nuestro país. Entonces es un anestésico disociativo, la esketamina es su enantiómero activo, tiene un metabolito activo que es la norketamina, baja unión a proteínas, se metaboliza por conjugación en el sistema P450 y su excreción es biliar y renal. Tradicionalmente lo hemos aplicado intravenoso. Las presentaciones que hay en el mercado son pensadas para aplicación intravenosa. La absorción oral es muy pobre, por ahí el 10%, de tal manera que por eso no hay presentaciones orales para la ketamina. Administrada intravenosa, el pico máximo se logra a los 30 minutos, pero tiene una vida media muy corta, 2,5 a 3 horas, de tal manera que es probable que a las 5 horas de aplicada ya el paciente no tenga medicamento en su cuerpo. Es una molécula sucia. Cuando hablamos de molécula sucia es que tiene muchos efectos sobre diferentes neurotransmisores en el cerebro. Clozapina es una molécula sucia, ¿sí? Que tiene muchísimas interacciones a nivel del sistema nervioso central. Pero voy a recalcar 3 mecanismos de acción: antagonista no competitivo de los receptores NMDA, ese es fundamental, agonista opioide y agonista dopaminérgico. No es el único mecanismo de acción, tiene más mecanismos de acción, pero no los vamos a mencionar porque si no, de verdad nos confundimos. Vamos a tratar de comprender la molécula de una manera sencilla. Miren ustedes la complejidad de su mecanismo de acción.
ven ustedes en la primera imagen, la más cercana, interneuronas GABA que tienen receptores de NMDA, y ahí es donde actúa la ketamina, en interneuronas. En algunas zonas del cerebro son interneuronas, en otras zonas del cerebro corresponden a células de la glía, astrocitos específicamente. Entonces dice que en ocasiones ni siquiera actúa sobre neuronas, sino en células auxiliares. Pero eso hace que haya una depresión de GABA que inmediatamente activa un mecanismo sobre las neuronas, especialmente las neuronas glutamatérgicas. Y la vía final común es que en las neuronas glutamatérgicas hay vesículas llenas de factor neurotrófico derivado del cerebro, que es la proteína más potente para la neurogénesis y sinaptogénesis. Entonces, no es necesario que se active la vía metabólica para producir factor neurotrófico del cerebro. No, factor neurotrófico del cerebro está almacenado en vesículas. Lo que hace la ketamina es que depleta esas vesículas y de una manera instantánea tenemos el cerebro repleto de factor neurotrófico derivado del cerebro. Ese es su mecanismo, que desde que se empezó a mirar las raticas en el año 94 de los mecanismos de ketamina, se logró. El mecanismo, esta es la misma explicación, la interneurona GABA, pero acá de todas maneras voy a señalarles una molécula, la rapamicina. La rapamicina es un antibiótico que no utilizamos en la clínica, pero se utiliza en investigación porque tiene la propiedad de bloquear toda esa vía glutamatérgica. Entonces, cuando se le pone la rapamicina a las raticas, no se ve el efecto de la ketamina. Por eso, los investigadores postularon que el mecanismo de la ketamina para depresión es antagonizar los receptores de NMDA, porque si había esa molécula no se presentaba, si se bloquea la vía glutamatérgica no se presentaba el efecto benéfico en las raticas de experimentación. Y después se empezó a mirar otros mecanismos y este es de un journal de marzo de este año, en el Journal americano. Muchas gracias. Y acá hay otro factor neurotrófico que se identificó que también es depletado cuando se inhibe la vía glutamatérgica por ketamina. De tal manera que parece que la ketamina lo que hace es liberación de cuántos factores neurotróficos tenemos en nuestro cerebro. No el tradicional factor neurotrófico derivado del cerebro, sino otros factores neurotróficos también han sido identificados. Todo iba muy bien, hasta que en diciembre, en la comprensión de la ketamina, hasta que en diciembre del año pasado salió este artículo de Stanford, de la Universidad de Stanford, donde antes de aplicar la ketamina a pacientes depresivos le colocaron naloxona y los pacientes no mejoraron cuando se les aplicó la ketamina. Entonces, obviamente nos pone a pensar que el mecanismo no era tan sencillo como parecía en las raticas de experimentación. Hoy los investigadores han tratado de conciliar los diferentes datos, estos que son datos en humanos, donde claramente nos dice que el mecanismo opioide de la ketamina es necesaria para producir el efecto antidepresivo. ¿Sí? Pero resulta que hay otros opioides
que tienen el mismo agonismo de la ketamina sobre los receptores opioides y no son antidepresivos. Entonces hoy pensamos que se necesitan los dos mecanismos, el mecanismo agonista opioide y el mecanismo antagonista de NMDA para que funcione este mecanismo de la ketamina. Se requieren ambas. Es lo que se piensa hoy en día. En este artículo también fue sorpresivo porque el autor obviamente pensaba que con naloxona no se iba a bloquear nada porque el efecto era antagonista, o sea que fue una sorpresa en realidad que se bloqueara el efecto positivo de la ketamina. Pero la otra sorpresa es que el mecanismo, el evento adverso más común de la ketamina, que es la disociación, también vamos a hablar más en detalle de la disociación, pues a uno le suena muy lógico, pues claro, la disociación es un efecto opioide, ¿cierto? Resulta que la disociación no se bloqueó. Los pacientes sí se disociaban, aún se le hubiera colocado la naloxona. Entonces ahí sí quedamos un poco fuera de base y yo creería que es una molécula que la debemos entender con los años, todavía no la comprendemos a ciencia cierta. Se dañó fue el pidorín, porque acá está bien. Y sí estaba haciendo así, estaba como titilando, pero yo pensé que era un efecto como de esos psicodélicos de la ketamina. Y entonces, bueno, ya se había hecho experimentos con raticas en el año 94 y funcionaban en depresión hasta que un investigador osado de la Universidad de Yale en Vermont decidió utilizarla en seres humanos para depresión. Eran pocos pacientes, nada más fueron 8 pacientes, de tal manera que se utilizó un diseño de estudio cruzado. Cruzado quiere decir que aleatoriamente al paciente le toca ketamina o placebo, aleatoriamente, pero se hace una segunda dosis y al que le tocó placebo se le pone ketamina y al que le tocó ketamina se le pone placebo y se compara, ¿de acuerdo? Porque 8 pacientes pues no da el... Pero la respuesta fue espectacular. Como era una investigación de una molécula nueva, no eran pacientes depresivos comunes y corrientes, eran pacientes depresivos resistentes. Y todos los pacientes mejoraron con la aplicación de ketamina. Pero lo sorprendente es que el efecto ya se podía cuantificar a las 2 horas de aplicada la ketamina. Es decir, que el paciente que decía que se iba a matar porque eran pacientes graves, a las 2 horas ya en la escala de suicidio no puntuaba, no había ideas suicidas a las 2 horas de aplicación. Y estoy hablando de una sola dosis, ¿no? De una sola. Ellos siguieron los pacientes porque aplicaron una sola dosis. Ellos aplicaron una sola dosis. Y el efecto todavía era medible 7 días después. Y acuérdense que les dije la vida media de la ketamina. La vida media son 2 horas y media a 3 horas y la sustancia está en el cuerpo hasta 5 horas. ¿Eso qué quería decir? Que producía un efecto que se mantenía en el tiempo. Así no tuviera la molécula la persona en el cuerpo. Entonces, a los 7 días todavía había efecto. Cuando se evaluaba, a los 14 días ya se había extinguido el efecto y la persona volvía a estar deprimida, pero obviamente era... Se demoraron 6 años para que hubiera un segundo estudio. Las razones de eso yo creo que son evidentes. Es una molécula que como fue patentada en los años 50, esta molécula pues no tiene... ¿cómo se llama? La patente. Ya la patente está libre para la humanidad, de tal manera que nadie la puede patentar y obviamente a ningún laboratorio farmacéutico le interesó la molécula. Ahí ya tenemos. Y entonces
Solo hasta 2006, en un estudio del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, se replicó la experiencia de Yale. Se demoraron 6 años para replicar y evidentemente todo lo que se vio en Yale se reprodujo por el Instituto de Salud de Estados Unidos. Un investigador conocido por nosotros, el doctor Zárate, un argentino que trabaja en el Instituto Nacional de Salud, replicó la experiencia y él es de los hinchas de la molécula porque le gusta la molécula y todo. Eso fue en el año 2006. Pero aún así, ¿está bien? Aún así, los estudios en realidad han sido poco porque todos estos son el resumen de la evidencia de todos los estudios que hay. Fíjense ustedes el estudio que les mencionaba de Berman, acá hay un estudio, este es el de Zárate, el segundo, estudios en el 2013, en el 2012, pero la evidencia es limitada y con un número de pacientes muy pequeño. Los valores en verde es que estos puntos han sido evaluados muy bien en estos artículos, y los puntos en rojo son que hay algunos problemas metodológicos de los estudios. Sí, y en realidad esta es la evidencia que disponemos, no es mucha evidencia científica porque, como les digo, es una molécula sin patente. Obviamente que nos está ayudando es la esquetamina, que fue patentada por el laboratorio Janssen. Entonces ellos sí han hecho estudios, sí, pero es la misma estrategia del citalopram y citalopram, ¿no? de patentar un enantiómero para poder sacar el beneficio económico, porque si no, entonces se está estudiando por el laboratorio Janssen la esquetamina. Ya fue aprobada en marzo de este año, fue aprobada en los Estados Unidos la aplicación intranasal de la esquetamina. Bueno, les dije que nos teníamos que tener en cuenta diferentes medidas del tamaño del efecto. Este es el número necesario a tratar. Describe la diferencia entre un tratamiento activo y un control que se refiere a lograr un resultado clínico concreto. Específicamente acá vamos a hablar obviamente de la mejoría de la depresión, la efectividad de la depresión. Estos son los estudios de ketamina versus placebo en el tiempo, acá 24 horas, analizado 24 horas. Entonces fíjense, hay 3 estudios, el OR de 10, pero quiero que miren este es el NNT, número necesario a tratar, que es de 3. La mayoría de nosotros, de las moléculas antidepresivas, nosotros requerimos tratar a 7 o 6 para que uno mejore más allá de placebo. ¿Sí? Esa es la efectividad que tenemos con los antidepresivos tradicionales. Con la ketamina en pacientes resistentes, porque estos no eran pacientes de primera vez, sino eran pacientes resistentes, para que tengan en el estudio STAR-D, los pacientes resistentes tenían una respuesta a los antidepresivos del 13%. 13%. ¿Sí? O sea, prácticamente nada. El NNT, en ese caso, porque el NNT primero que estaba mencionando, 1 de 7, es para pacientes de primera vez, de los ensayos comunes y corrientes. Ahí el NNT era 1 de 11 o 1 de 14. Sí, porque, a ver, ese 13% hay que compararlo con placebo, y de todas maneras placebo hay alguien que responde, ¿cierto? Entonces por eso no es que sea la matemática tan así. De tal manera que hoy en día tratar a un paciente resistente tenemos muy poca probabilidad de que con los antidepresivos tradicionales mejore. Por eso nosotros lo que casi siempre hacemos es la terapia electroconvulsiva cuando un paciente de verdad es resistente, ¿cierto? Porque ahí sí tenemos una probabilidad alta de mejoría. Pero con los antidepresivos tradicionales la verdad no tenemos una probabilidad muy alta. Acá en cambio, de 3 pacientes que se trataban, 1 mejoraba más allá de placebo. Más allá de placebo, 1 mejoraba.
¿De acuerdo? Eso es el concepto que he recalcado de que esta es una molécula con efectividad robusta, más allá de los antidepresivos actuales. Esto es a las 72 horas, se mantenía, solo se aplicó una dosis, ¿no? En estos estudios solo se aplicó una dosis. Hoy en día no lo hacemos así, aplicamos, ya les voy a decir cómo lo hacemos, pero era mirando el efecto de la molécula. Y a las 72 horas se mantenía el efecto. A la semana se mantenía el efecto, pero ya se había disminuido. De todas maneras era diferente a placebo, pero ya se había disminuido. Y a las 2 semanas el efecto diluido, de una dosis, ¿no? De una dosis. Esto, la anterior respuesta, esta remisión, la remisión es... Eso es otra cosa interesante. La mayoría de pacientes, cuando estamos hablando que la respuesta es inmediata, la mayoría de pacientes se ven en remisión con más probabilidad que los antidepresivos actuales. Remisión, para que tengamos claro, es que no puntúa en las escalas de Hamilton, Montgomery, Asberg, las tradicionales que utilizamos. Prácticamente desaparecieron todos los síntomas. Como ya les voy a decir, cuando yo empiezo ketamina en un paciente, yo empiezo a desmontar todos los adjuntos. Quitémosle benzodiazepinas, quitémosle antipsicótico, porque muchas veces como estrategia para los resistentes le colocamos antipsicótico adjunto al antidepresivo, ¿no? Porque la respuesta que encontramos con ellos es verdadera remisión de los síntomas. Voy pasando, esto simplemente a las 2 semanas, que es lo mismo pero con remisión. Esta es la aceptabilidad de la molécula. Pues obviamente ahorita les voy a hablar de los efectos secundarios. Esto es un estudio más grande, es un estudio aleatorizado para determinar la frecuencia. Y acá se colocaron o ketamina 2 veces a la semana o 3 veces a la semana. Sabemos que incluso podría ser admisible cada semana, porque como le digo, se mantiene algo del efecto todavía a la semana, pero esta investigación nos da luces y lo que encontró esta investigación fue que en realidad la respuesta era similar, se aplicara 2 o 3 veces a la semana. Entonces los diferentes protocolos van variando a través del tiempo, pero hoy creemos que 2 veces a la semana es suficiente para que el paciente esté bien en la fase aguda, ¿no? Ya después para la fase de mantenimiento hay otras estrategias. Esta es una sola aplicación de ketamina cuando se inicia un antidepresivo convencional. Este estudio es bien interesante porque a alguien se le ocurrió no darle hasta ahí, hasta lo que he hablado, son todos pacientes resistentes. En este estudio a alguien se le ocurrió, no, utilicémoslo en un paciente de primera vez, pero demos una solita dosis de ketamina y arranquemos el antidepresivo tradicional. Y en este caso fue el escitalopram. Arrancaron el escitalopram, a uno le aplicaban ketamina, a todos tenían escitalopram, pero a uno le arrancaban ketamina y a otro placebo. Y miren lo que pasó. Desde el primer día los de ketamina mejoraron. Acá están los de escitalopram, tal como pensamos que los primeros días no mejoran, ¿sí? Y ya al día 30 la respuesta va siendo mejor, obviamente, eso es lo que esperamos con el escitalopram. Pero miren lo que pasó todos estos días, es un mes que normalmente el paciente está incapacitado, pacientes graves quiero decir. Acá el paciente desde el primer día estuvo bien con una sola aplicación. Claro, pero ahí la estrategia fue diferente, ¿no? Ahí la estrategia fue de una vez colocar antidepresivos pensando que ese paciente no es resistente, que sí va a responder al antidepresivo. Bueno, esto es más de lo mismo. Pero también
se ha utilizado en episodios depresivos del trastorno bipolar. En trastorno bipolar tenemos mucha dificultad, porque los antidepresivos tradicionales tienen el riesgo de viraje maníaco. De tal manera que las estrategias en episodio depresivo del bipolar, la verdad, son muy reducidas. Tenemos el litio, tenemos la quetiapina, la olanzapina discutida, la podríamos discutir porque el estudio que hay para validar la olanzapina en episodio depresivo, muchos académicos lo mencionan de cómo no se debe hacer un estudio. Es decir, tiene grandes errores metodológicos el estudio de la olanzapina para depresión bipolar. De tal manera que en realidad tenemos muy poquita la lamotrigina, pero la lamotrigina sobre todo para evitar recaídas, ¿cierto? Porque la eficacia en el episodio agudo de la lamotrigina es bajita. Entonces, tenemos tan poquitas herramientas, pero quizás acá tengamos una herramienta adicional. Tenemos dos estudios, Díaz Granados, que yo sé que acá en este escenario es una doctora muy reconocida, ¿cierto? Estuvo invitada por ustedes en un congreso que se hizo precisamente sobre ketamina. Y el mismo Zárate también hizo un estudio para hacer pacientes bipolares. Y aquí tenemos a las 24 horas, hay respuesta, a los 3 días hay respuestas y se extingue a la semana, se extingue la respuesta. Riesgo suicida es la otra indicación. Entonces fíjense, ya tenemos dos indicaciones. Episodio depresivo resistente. Episodio depresivo en bipolares. Y también depresión con riesgo suicida. Esta es la evidencia. Una sola dosis. Porque acá no son pacientes resistentes, simplemente son pacientes graves, pero no resistentes. Y tenemos este metaanálisis, se ha utilizado con más frecuencia para suicidio, debido a que obviamente necesitamos rapidez. En una persona que quiere matarse necesitamos rapidez de la acción. Acá vamos a utilizar otra medida que es la de DECOE. Acuérdense, esa fue la que les dije. 0,3 leve, tamaño leve. 0,3 a 0,6 tamaño del efecto moderado. Y de 0,6 en adelante un buen tamaño del efecto. Es una molécula muy... este es el placebo. En el placebo casi siempre utilizan midazolam. Obviamente el cegar el estudio es bien difícil, porque la verdad el efecto de midazolam es muy diferente al de la ketamina y es lógico que el paciente lo identifique. Miren la rapidez, en el primer día ya se ve la mejoría del paciente que se mantiene. Acá es específicamente sobre las ideas suicidas, ¿sí? Entonces en el primer día es un efecto extraño, yo lo voy a decir, tengo que empezar a contar anécdotas. Un médico de Cartagena estaba muy malo de una depresión, él era gerente de una EPS y tenía muchas tutelas la EPS y desacatos, entonces él ya debía como 9 desacatos, cada desacato eran como 3 días en la cárcel. Él estaba llevaba 3 meses hospitalizado en una clínica por riesgo suicida. ¿Sí? El médico lo conocía, un psiquiatra de Bucaramanga, entonces el psiquiatra de Bucaramanga le dijo, ya conocía nuestros estudios en Bucaramanga, entonces le dijo, póngale ketamina. Entonces el médico le dijo a su psiquiatra, póngame ketamina, que me dijeron que era muy buena, ¿qué tal? La psiquiatra de Cartagena le dijo, no, ¿cómo le ocurre? Eso yo no hago, ¿cierto? Entonces, a pesar de que nosotros la llamamos y le explicamos cómo podría hacerlo, pero no, ella dijo que no. Entonces, bueno, no quedó otra, el paciente fue a Bucaramanga. Se fue con la esposa, lo internamos en nuestra clínica, le aplicamos la primera dosis de ketamina. Cuando le pasó el efecto disociativo, yo ahorita les hablo del efecto disociativo,
Cuando le pasó el efecto disociativo le dije, ¿qué hubo? ¿Cómo se siente? Y llegó y me dijo, doctor, yo no sé a mí qué me pasaba. Yo no sé, pues es que es muy sencillo, pues yo renuncio a la EPS. Yo tengo mis ahorritos. Pero se va a matar, no, que me voy a matar. Yo con esos ahorritos puedo colocar una IPS de atención y pues bueno, ya se viene. Entonces fíjense, claro que lo que estamos evaluando son las ideas suicidas, pero yo lo que le quiero decir de mi experiencia es que la aplicación de la ampolla incluye el regreso al pensamiento normal del individuo. Porque en el caso de la depresión, ustedes lo saben muy bien, la persona se enfoca en lo negativo y enfocado en lo negativo no sale de ahí. Acá con la ampolla inmediatamente él ya vio la solución. Pues claro, retírese, hombre, que una EPS quebrada, lo van a seguir poniendo tutelas y eso no tiene sentido. ¿Sí? La mala vida estaba pasando por esta persona. Esto es medido de diferentes maneras. La ideación suicida, ya sea por el ítem 10 del Madras, el Madras es el Montgomery-Åsberg o la Hamilton, pero en todos se evidencia que la idea desaparece rápido. Estamos hablando que esa conversación con este señor fue 2 horas después de aplicada. Y ya me dijo eso. ¿Qué me pasa? ¿Yo por qué estaba haciendo esto? Y mire la DECOI. 0,85. En los diferentes estudios, ¿no? 0,85, 0,87. En cualquier caso es una DECOI buena. Entonces tenemos un efecto. Y vuelvo a decir, estos son pacientes graves, ¿no? Graves. Un efecto muy bueno para pacientes graves, con ideas suicidas. Entonces acá vemos la diferencia en las personas libres de ideación suicida, ¿no? Que es mucho mejor con la ketamina. Y lo mismo. Pero hay que hablar de seguridad. Los efectos secundarios asociados. Hay 60 estudios. Es más fácil estudiar los eventos porque la efectividad usted tiene que tener el control. En los eventos adversos usted puede utilizar también cohortes, simplemente a personas que se les aplicó ketamina. Entonces por eso tenemos más datos de los eventos adversos. 20 ensayos clínicos, 17 estudios abiertos, 20 series de reporte de casos o reportes de casos y 3 cohortes retrospectivas. La mayoría de los artículos son en presentación intravenosa, pero quiero decirle que se ha popularizado también la presentación subcutánea en esto, y esos son los datos que tenemos de eso. Esta es la monitoración, cómo monitorean los efectos adversos de manera aguda. Hay menos estudios que monitorean de manera acumulativa y a largo término casi no hay estudios sobre los eventos adversos. Cuando se utilizan escalas, es más frecuente que los médicos utilicen o medidas específicas. Por ejemplo, el efecto cardiovascular es la hipertensión. La hipertensión se presenta en el momento de la aplicación. Entonces hay que primero tener el paciente controlado, si es hipertenso, controlado de la hipertensión, si no vamos a correr un serio riesgo si le llegamos a colocar ketamina mientras un paciente no está controlado de su hipertensión. Y obviamente sí es un efecto constante. En todos los pacientes uno ve que se aumenta 10 a 15 milímetros de mercurio la tensión arterial, pero en determinados pacientes uno tiene que tener listo el protocolo para una emergencia hipertensiva, porque puede. O sea, son pocos casos, pero ante la posibilidad hay que estar atento a ese evento adverso. Monitorizaron manía, disociación y alucinaciones y psicosis. Y estos son los resultados. Dolor de cabeza parece ser el... Sí, pero quiero decir, estos efectos se presentan más o menos durante una hora.
que es nosotros aplicamos en una infusión intravenosa durante 40 minutos. Y los efectos secundarios se siguen presentando incluso 20 minutos después de que paramos la infusión. Después estos efectos se van, aunque los protocolos de manejo nos dicen dejemos el paciente en observación 2 horas. ¿De acuerdo? Sí, esto tiene una historia. Cuando yo lo empecé a aplicar siempre hospitalizaba a los pacientes. Hoy en día en realidad aplicamos la ketamina ambulatoriamente, no hospitalizamos al paciente para solamente en un servicio específico donde tengamos listo la reanimación en caso de ser necesaria. Nunca se ha necesitado, pero hay que tener listo esto. Dolor de cabeza, mareo. El mareo se presenta, eso es casi universal. Todos los pacientes dicen, doctor, tengo mareo. Pero en la colocación de la ketamina, yo me empecé a dar cuenta que el paciente me decía, doctor, tengo mareo, pero como feliz. Y yo decía, pero, a ver, a mí no me da mareo así, a mí cuando a mí me da mareo yo hago así, y me siento como mal y tal, tal, tal. Entonces le he pedido a los pacientes que me describan cómo es su mareo, y yo ya sé que no es mareo. Lo que ellos están relatando es una sensación de movimiento que lo que mejor la describe es, ellos lo dicen, doctor, estoy como en una nube, estoy paseando en una nube. O sea, una sensación de movimiento lento. Ese es el verdadero mareo que ellos dicen y es casi universal. Pero lo más desconcertante es el efecto de la disociación. La disociación, pues, yo no sé, los jóvenes psiquiatras si están acostumbrados. En nuestra época había mucha, pero era que habían pacientes con ese histrionismo, pero mucho más frecuente que ahora, ¿no? En esa época yo sí veía casos que eran, pero yo la verdad últimamente casi no veo ese tipo de pacientes, por eso no sé si los jóvenes han visto esas disociaciones. Bueno, pero les voy a contar experiencias. Una paciente me dice, yo estoy en el 2.º piso aplicando la ketamina y dice, doctor, no lo va a creer, pero yo sé que yo estoy acá, pero mi mente está en el 1.er piso. Sí, ¿cómo así? Lo más común es que ellos digan que se ven. Doctor, yo estoy arriba y me estoy viendo. Eso es lo más común. Pero las descripciones son variadas. Otras personas simplemente, doctor, yo no sé, yo estoy en otra dimensión. Me dicen así, yo nunca me he colocado que también, entonces no sé cómo era eso. Pero debe ser extrañísimo. ¿Cierto? Saludos por allá. El 90% de las personas, el efecto es agradable. Sobre todo los jóvenes dicen que es agradable. Las personas que me han dicho que es un efecto desagradable son adultos mayores. ¿Sí? A los adultos mayores, algunos me han dicho que el efecto es desagradable, todos no. Visión borrosa. Perdón, me faltó incremento de la atención, pero ya les hablé del aumento de la atención. Visión borrosa. Puede presentar náuseas, pero todo esto hablamos en una hora, ¿no? En la hora de la aplicación. No es que se van a ir a la casa y en la casa sienten eso, no. Es ahí mientras están en el servicio. Sedación es poquita, eso es muy importante. La dosis que estamos colocando es sudoanestésica. Es la misma dosis que se utiliza para dolor. Entonces, estos pacientes no se duermen. Están hablando con uno todo el tiempo, por eso es que les pregunto y me cuentan lo de la disociación y toda la cosa. En un número reducido, es un efecto secundario que no lo veo ahí, se produce catalepsia. El paciente queda totalmente estático y no habla. Uno le pregunta, ha habido como 2 o 3 pacientes, yo llevo más de 100 pacientes, pero ha habido como 2 o 3 pacientes que se han quedado quietos y no hablan nada. ¿Sí? Me metí a internet y sí, hay descripciones de catalepsia con la ketamina. Entonces era un fenómeno ya observado. Bueno, y ahí en adelante efectos secundarios menos, pero algunos pacientes
hay sedación, de una vez para contarles, esto me ha dado experiencias. Les va mejor si se ponen unos cubreojos de esos de los aviones que uno se lleva, porque tienen menos fenómenos raros. Y les va mejor si se pone una música suave, tipo Nueva Era, tipo esas cosas, sí. Porque también hay un efecto que ahí no lo veo descrito, pero yo sí lo veo muy fácil, de desinhibición. Desinhibición. Entonces empiezan a hablar más de la cuenta, se ríen, hay un efecto de desinhibición. Pero probablemente ese efecto es un efecto dopaminérgico. No es el efecto de... Probablemente no sea el efecto opioide. Ya les voy a decir por qué. En esta parte son como conclusiones, pero las voy a pasar para irnos a experiencias más específicas, porque se me está acabando el tiempo y si no les... Bueno, esto es importante. En el año 2017, a ver cuál es la referencia, no, acá no la traje, no. Pero de 3 estudios pequeños demostraron que por medio de 4 a 6 infusiones de ketamina en un periodo de 2 semanas había una tasa de recaída del 55 al 89% al mes. Entonces, lo que primero se postuló, primero no se sabía, venga les cuento la historia. Cuando yo empecé a aplicar en el año 2012. Yo llevaba un programa de riesgo suicida en la clínica donde trabajo, en el ISNOR, en Bucaramanga. Entonces a mí me llegaban todos los chicharrones, todos los que se querían matar, porque digamos el médico tratante hacía lo suyo, pero tan pronto aparecía un riesgo suicida, lo remitía a un equipo específico de manejo del riesgo suicida. Nuestra intención, y esa experiencia la presenté acá, en este escenario, hace unos 3 o 4 años, no recuerdo, pero nosotros manejamos todos los pacientes ambulatoriamente, no hospitalizamos a nadie, no hubo ningún muerto, fueron 4 años de investigación y cada paciente se siguió por un año, ¿sí? De tal manera que podemos decir que fue un tratamiento exitoso, pero había pacientes que llegaron y que no teníamos respuesta. La primera paciente se las voy a contar, pero les voy a anticipar algo. No se sabía cómo aplicar, o sea, se sabía que aplicando una mejoraba 7 días, eso era lo único que sabía. Entonces a mí se me ocurrió en aquella época aplicar 10 dosis, pero no porque tuviera evidencia ni nada, sino porque se me ocurrió, ¿no? Eso fue lo que me ocurrió en una paciente que ya se le había colocado terapia electroconvulsiva y le hicimos firmar un consentimiento informado al paciente y a la familia de que era un método experimental y que nosotros teníamos dudas de lo que iba a pasar y todo, pero había que hacer algo. Le habíamos colocado terapia electroconvulsiva y la niña tenía 20 años, se quería matar. Entonces había que hacer algo. Fue una experiencia muy exitosa, pero nosotros no sabíamos qué hacer, entonces ahí nos quedamos y al mes, como dice esto, recayó. ¿Sí? En esa época se me ocurrió colocarle otra vez las 10 para levantarla y de ahí en adelante colocarle cada semana. Y así la mantuve 6 meses, ella muy bien, hasta que yo dije, bueno, paremos, porque no le voy a colocar toda la vida a esto, ¿no? Y duró 2 años bien. Después de colocar una ampolla semanalmente, duró 2 años bien esta paciente. Pero es una paciente complicada, ahorita se las comento bien. Pero era para decirles que en esa época no sabíamos cómo debían las imágenes psicodélicas que inspiran el arte y todo eso, se me olvidó decir dentro de los efectos secundarios, pero la disociación no es la misma disociación del trastorno disociativo. ¿Por qué? Porque la disociación con ketamina se acompaña con fenómenos
sensoperceptivos. No todos los pacientes, pero un grupo de pacientes dice ver colores, formas. Bueno, ya saben cómo es la psicodelia. Esto, más o menos así es la vida. Entonces esto era lo que... Entonces en el año 2017, acá ven la referencia, el Consejo de Investigación del Grupo de Trabajo sobre Nuevos Biomarcadores y Tratamientos de la APA hizo un protocolo para aplicar ketamina, por consenso. No había suficiente evidencia, pero bueno, por consenso. Dice que los pacientes apropiados para el tratamiento de ketamina se requiere considerar los riesgos y beneficios del tratamiento, considerando la gravedad de la depresión, la duración del episodio actual y la historia de tratamiento previo. Ellos recomendaron que se la aplicáramos en episodios depresivos resistentes, entendiendo que episodio resistente es haber fallado a 2 antidepresivos con dosis adecuada y el tiempo adecuado, ¿no? Es diferente a depresión refractaria. Ojo, la refractaria está definida como 3 antidepresivos que al menos uno haya sido tricíclico y la indicación de refractaria es terapia electroconvulsiva, lo cual la APA está pensando que deberíamos colocar ketamina antes de terapia electroconvulsiva, porque obviamente es menos efectos colaterales. Y entonces ellos recomiendan en episodios depresivos, tanto en el episodio depresivo mayor como en el trastorno bipolar, pero también la indicación para episodios depresivos mayores con riesgo suicida inminente. O sea, la palabra inminente implica no solo que el paciente tenga la idea, sino que le diga a uno, no, definitivamente yo sí lo voy a hacer. ¿Sí? Ese es el que entendemos como riesgo suicida inminente. Y ellos recomendaron infusiones, 6 infusiones, con intervalos de 2 a 3 días. Entonces, tradicionalmente yo empecé entonces un programa en la clínica IGNOR donde aplicaba ketamina lunes, miércoles y viernes. ¿Sí? O sea que en realidad, y 2 semanas. ¿Sí? Para pacientes resistentes. Porque si es un paciente con riesgo suicida, solo se le aplica una. Porque con una el riesgo suicida se baja. Y entonces uno sigue con los antidepresivos tradicionales. Pero la verdad, la mayoría de pacientes que traté tenían ambas condiciones. Eran resistentes y además tenían riesgo suicida. Entonces había que aplicarle las 6. Y luego ellos recomendaron, para casos resistentes, aplicación 1 por semana durante 1 mes, luego quincenal por 2 meses y luego mensual hasta 6 meses. Y eso todavía es lo que hacemos para evitar recaídas. ¿Sí? Después de 6 meses, ¿qué? Entonces, esa niña que la apliqué en el 2012, que les conté, yo la tengo ahora con una ampolla mensual. ¿Sí? Y eso es lo que hago ya. Bueno, ahorita les cuento bien la historia para no fraccionar. Esta es 20 años, soltera, estudiante de 5º semestre de Ingeniería Industrial, vive con la madre y sus 2 hermanos mayores, padre separado recientemente, desde la infancia cuadro depresivo persistente, pero no fue tratado, y en el último año trastorno del comportamiento alimentario. Usted sabe cómo nos saca de cara, a mí me quita el pelo los trastornos del comportamiento alimentario, porque son difíciles, la verdad. Recibió a los 16 años fluoxetina hasta 40 miligramos por 3 meses sin respuesta. Tiene comorbilidades, ovario poliquístico, recibe anticonceptivos orales, gastritis tratada irregularmente y tía paterna con trastorno bipolar. La paciente fue a un colega y el colega me la remitió porque él indicó hospitalización. Y la familia no quiso hospitalizarla. Entonces él sabía que yo llevaba un estudio de que los pacientes con riesgo suicida no los hospitalizaba. Entonces por eso el colega me la mandó. La impresión diagnóstica del colega era trastorno bipolar no especificado porque no había tenido ningún episodio maníaco, ni hipomaníaco.
Pero el colega siguió es por el antecedente de una persona bipolar en su familia. Y el TCA venía con litio y 4 semanas después se adicionó un propión. Cuando aparecieron ideas suicidas estructuradas fue que me la recibieron, me la mandaron a mí. O sea, esto fue el colega, ¿no? Esto fue lo que hizo el colega. Yo la verdad le diagnostico un trastorno depresivo recurrente. Yo soy un poquito más ortodoxo en el diagnóstico. A mí me parece que tendemos a sobrediagnosticar bipolar, pero bueno, eso es una cosa personal, pero de todas maneras lo comento. Y una anorexia nerviosa tipo restrictivo, o sea, de las bravas, de las que no comen, de las que dicen mentiras, de las que, bueno, de las de 37 kilos, ¿no? De esas bravas. Y yo empecé a darle citalopram. Sí, bueno, yo tenía un equipo que iba a la casa para mirar que no se fuera a matar la paciente, que alejaran los cuchillos, alejaran los venenos, que siempre hubiese alguien en la casa. O sea, teníamos estructurado cómo manejarlo en la casa, ¿no? Entonces por eso yo la podía manejar en casa. Pero le di escitalopram, se le subió hasta 20, nada, bupropión, volví a ponerle nada, le combiné nada, una colega psicóloga que me ayuda le hizo terapia conductual, nada, le pasé a venlafaxina, llegué a 300, nada, no le abandonábamos la terapia, duloxetina, y esta niña me decía que se iba a matar. Y seguía diciéndome que se iba a matar. Le adicionamos un antipsicótico, llegamos hasta 200 miligramos de quetiapina con un efecto, para buscar un efecto de aumentación de la duloxetina, nada. Bueno, y finalmente le propusimos a la familia Tecar, porque ya no. Entonces ahí sí la hospitalizamos, le aplicamos Tecar número de 10 y no vimos respuesta. Ella ya tenía una relación terapéutica conmigo, yo viajé a Australia un mes y entonces la niña se tomó, claro, ella para protegerme, teníamos relación, no fue culpa del doctor, el doctor no estaba, ¿sí? Se tomó, la quetiapina la había guardado, no se la tomaba, y mezcló con medicamentos de la madre. Estuvo en unidad de cuidado intensivo, hizo 4 paros cardiorrespiratorios, fue muy grave. Y yo me puse a buscar opciones y encontré esta opción de ketamina en infusiones en el Reino Unido en el año 98, incluso antes del estudio de Berman, que me pareció muy curioso. Claro, es que el trastorno de comportamiento alimentario desespera a nosotros los médicos porque parece no funcionar. Pero este señor estuvo muy desesperado porque le aplicaba ketamina 10 horas. Le ponía una infusión al paciente durante 10 horas. Sí, él decía que servía, pero yo me puse a ver los resultados y no. La verdad no sirvió, pero sí sirvió para depresión. Entonces ahí yo busqué los otros artículos de depresión y le propuse a la familia ketamina, 40 minutos de infusión intravenosa. Y mire lo que pasó, la escala de Montgomery-Ålberg de 43, depresión severa, a 7. La escala de suicidio de 18 a 3. Yo seguía con venlafaxina después y 2 meses después recae, porque ahí lo que le dije, no era un mes, sino a los 2 meses recae, yo no sabía qué hacer. Y entonces le apliqué otra vez las 10 y ahí semanal por 6 meses, ahí le digo, duró 2 años. La niña, bueno, la mujer, esto no es una niña, es una mujer, se retiró de ingeniería industrial y se puso a estudiar medicina. En el fondo se quería suicidar, ¿cierto? Sí. De uno u otro modo. De uno u otro modo. Esta es la escala que le aplicamos. Pero digamos que ha pasado, ella cursó toda su carrera, iba muy bien, yo le aplicaba la ketamina, ahí no tenía frecuencia, yo no sabía, no había todavía el protocolo de los americanos. Cuando empezaba a ver que ella me decía que se estaba durmiendo en clase, yo le aplicaba, yo decía, antes de que le arranque la depresión, venga, le aplico.
y no sabía muy bien yo qué pasaba, pero le aplicaba y le seguía antidepresivos. Finalmente le dejé los antidepresivos que menos eventos adversos le producían. En realidad no fue por eficacia porque yo no veía respuesta. Entonces le dejé sertralina, ibupropión, pero porque ella decía que eso no le molestaba. No porque yo viera algo, ¿cierto? Pero había que dejarle algo porque esto es experimental. Entonces llegamos, la niña llegó al rural no, perdón, al internado, y dijo: doctor, me salió rotación en México, ¿voy o no voy? Claro, vaya mismo, el tratamiento es para que usted esté bien. Se enfermó en México. Ella tenía pensado ir a México 2 meses. Entonces a los 2 meses me llamaron y me dijeron: doctor, esto está muy bueno acá en México, Guadalajara, estamos muy bien, yo estoy muy bien, no me siento deprimida, nada. Nos dan el chance de continuar hasta 6 meses. ¿Usted qué opina? Hágale, 2 meses y bien. ¿Sí? No, como a los 3 meses se enfermó. ¿Sí? Entonces yo le dije: bueno, no, toca que se devuelva a aplicarle ketamina porque yo ya sé que usted no responde a ningún antidepresivo. Bueno, no. Al siguiente día me llamó un anestesiólogo de México y dijo: a ver, doctor, dígame cómo es. Y claro, le aplicamos y mejoró, siguió su internado, porque acuérdese, le aplicamos la primera y ella ya está bien. Me pasó una anécdota una vez. Ella estaba recaída más o menos como en 6º, 7º semestre de medicina y la veían llorando en clase. Entonces ella fue al consultorio, la llamó a la clínica, le aplicamos ketamina, había recaído y ella se sintió bien. La aplicamos en la mañana, ella se sintió bien y en la tarde se fue a clase. Al otro día llegó una compañera de ella y dijo: doctor, vea, yo ya estoy en tratamiento con psiquiatra y estoy deprimida. Bueno, me explicó y ya me recomendaron este tratamiento, vea, pero el problema es, doctor, que yo me voy tirando el semestre. Este semestre vale 17 millones. Yo así como estoy, si duro un mes más, como me dice mi psiquiatra que voy a durar un mes más deprimida, me lo tiro. Yo necesito que usted me haga lo que le hizo a la compañera, porque la compañera está bien. Y en realidad me convenció. Yo dije: pues sí, tiene lógica. Le aplicamos la ampolla y evidentemente hubo mucho. Claro, no era una paciente resistente, entonces la respuesta fue mucho mejor y inmediatamente se reintegró a su estudio y todo eso. Pero diga que son anécdotas que lo que le digo, que sí cambia un poquito la perspectiva de nosotros como tratamos a los pacientes usualmente. ¿Cómo sigue? Esa niña bien, también, ella está haciendo rural, ambas están haciendo rural ya en este momento, en zona rural de Santander, ambas. ¿Sí? Pero a esa niña solo le apliqué una dosis, ¿cierto? Porque la idea era, ¿recuerdan el estudio de citalopram? Colocarle el antidepresivo, una dosis para que mejore de una, pero el resto lo hace el antidepresivo porque no es resistente, no hay que aplicarle más. ¿Sí? Este es un fiscal de 40 años, un diagnóstico de depresión mayor, personalidad obsesiva, inicia sertralina dosis. Estos pacientes no son míos, es decir, a mí me llaman para la aplicación de la ketamina. Hace intento suicida con la misma sertralina, es hospitalizado y inicia duloxetina, pero luego de 3 semanas no estaba funcionando la duloxetina intrahospitalaria y entonces le aplican terapia electroconvulsiva. Sin embargo, a la 3ª aplicación aparece atelectasia. Es dado de alta y tratado con paroxetina y terapia cognitivo-conductual, pero intenta ahorcarse en la casa, le quedó acá la marca. Entonces hay una nueva hospitalización con bupropión y paroxetina. Hace un intento dentro de la institución, eso es algo bien terrible dentro de la institución, y ya lleva 2 meses. El que me contacta es el hermano del fiscal, que es médico oftalmólogo. Él me contactó, es de otra institución, era del hospital de Bucaramanga, y me dice: vea, mi hermano está hospitalizado, ya lleva 2 meses, la familia está desesperada, él se quiere matar, incluso lo intentó dentro de la institución. Entonces fui al hospital y le aplicamos 5 infusiones diarias.
en 40 minutos y mire el resultado de 39, la depresión a 7 y muy bueno. Yo lo seguí por un año y estuvo bien durante ese año que yo lo seguí. Mujer de 67 años, esta es con bipolar, los anteriores depresión, aunque fíjese que la comorbilidad de la niña con trastorno de comportamiento alimentario. El trastorno del comportamiento alimentario de esa niña persiste, como casi siempre nos pasa, la distorsión de la imagen corporal, pero ella ya come y se mantiene bonita, no se mantiene flaca pero bonita, ¿sí? No con las costillas y todo esto, se mantiene bien, pero la distorsión está. Ella sigue diciendo que es gorda, ¿no? Eso ya lo sabemos, sabemos del registro. Sí. Esta señora no toleró litio por temblor grosero, de tal manera que el tratamiento estaba siendo de valproato de la motrigina porque predominaba lo depresivo. Ella había tenido 2 episodios maníacos con psicosis, pero del resto, la enfermedad de depresión. Llevaba 30 años, ¿no? O sea, el episodio depresivo severo que no responde a la adición de quetiapina, mapupropión, luego lanzapina, fluoxetina y la señora no mejora. Entonces luego de 6 meses le aplicamos 6 infusiones de ketamina. Sí, ahí yo hospitalizaba todavía a los pacientes. Desde el primer día las enfermeras me dijeron, doctor, en la tarde la señora se fue allá y a hablar con todos y todo, ya estaba bien. Miren el puntaje de madres también. Ama de casa de 75 años, esta paciente sí ya la tratamos ambulatoriamente. Una depresión, un TOC, venía en tratamiento bien con sertralina, pero de un momento a otro recaída. Se adiciona mirtazapina, sobre todo, porque la recaída sobre todo fue de depresión, pero los síntomas obsesivos estaban controlados. Por eso pensamos fue en la mirtazapina. No tuvo respuesta. Luego se le intentaron los IRS, pero esta señora no toleraba los IRS. Con paroxetina, con fluoxamina, con fluoxetina, ansiedad, y decía que no se tomaba eso. Que definitivamente no. Le aplicaron estimulación transcraneal magnética, 21 sesiones. En Bucaramanga hay estimulación transcraneal magnética, no funcionó. Entonces se le aplicó la ketamina y eso fue el primer día ya de 35 a 9. Fue difícil, esta señora no tenía mucha confianza en los médicos, cualquier medicamento que le dábamos decía que efectos secundarios y no se los tomaba. Acá sucedió una serendipia, algo que sucedió, pero me sirve también para que ustedes entiendan los efectos secundarios. Después de la primera aplicación, la señora me abrazó y me dijo, doctor, ahora yo ya sé que yo ya estoy curada. Yo dije, ya esta señora que era tan reacia al tratamiento y todo, madre de un anestesiólogo en Bucaramanga, él facilitó todas las instalaciones y toda la cosa en la Fundación Cardiovascular en Bucaramanga. Y dice, pero ¿por qué ese cambio? Le dije yo, ¿por qué ese cambio? Doctor, los psiquiatras van a decir que son alucinaciones y todo. Estaba disociado. Pero no, doctor, no, venga, le digo lo que le pasó. Vea, doctor, cuando usted me aplicó eso, yo vi la imagen de Cristo. Entonces yo ya sé que esto sirvió. Bueno, salimos adelante. Ya que viene el doctor. Salimos adelante. Bien, de todas maneras, estos, digamos, son los primeros pacientes que eran muy graves. Yo les quiero decir, claro que ya estamos sobre el tiempo, ¿cierto? No, más bien no les cuento más anécdotas y más bien creo que es mejor que ustedes pregunten, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. Sí, en función del tiempo y el encuadre ya dimos los 10 minutos de compensación porque empezamos un poquito tarde, pero primero que todo, doctor, agradecerle por su muy interesante y educativa, formativa conferencia. También por esa forma tan agradable y tan fácil que enseña. Gracias. De esa manera vamos a dar espacio entonces a unas preguntas, no alcanzamos a hacer una mesa redonda que generalmente hacemos, pero entonces les pido el favor de que sean breves con sus preguntas, con sus dudas. Gracias. Doctor Aguirre y doctor Ferro.
Jesús Rueda, el uso de ritmos santandereanos maravillosos. ¿Cómo está? Esta es una expresión de buena medicina. Se me ocurrían unas preguntas que ahora hay ese debate del transhumanismo después de que se ha logrado hacer con el conectoma a ver los centros nerviosos, y el transhumanismo pues un poco critica esa visión solo de buscar la felicidad pero sin un contenido, es decir, se estimula el comportamiento. Son investigaciones desde los 60 y los tratamientos psicodélicos, la pisquetina, la etilfenilamina, todo ese tipo de cosas. Mi pregunta es si estos pacientes tienen, o en tu seguimiento en la clínica, hacen un seguimiento un poco de esa disposición a construir un nuevo mundo desde el punto de vista humanista, porque los resultados sí son espectaculares. Estamos en esa cultura un poco del placer momentáneo, de esa frustración ante esa situación, y esto tuvimos ejemplos aquí cada rato en estudiantes de medicina que se suicidan, pero nadie tiene ni idea de cuál es el drama y ponen el ejemplo de los pilos paga, etc. Entonces esa visión del transhumanismo está siendo criticada porque única y exclusivamente se busca el cambio de la conducta para que el individuo sea eficiente, productivo y quede uniformado dentro de eso que han llamado las sociedades de control, que piden éxito, acumulación de poder y dinero, etc. ¿Qué concepto tienes? Hay algo que no cambia en la psiquiatría, ¿sí? Digamos que lo que yo les estoy mostrando es que hay una nueva herramienta terapéutica que pone al paciente en condiciones biológicas para ser feliz. Pero obviamente, doctor, la psicoterapia no se puede cambiar. Se tiene que hacer psicoterapia con esos pacientes, obviamente, ¿sí? Ya tiene el sistema biológico bien, entonces ahora empecemos la psicoterapia. Todo ese tipo de intervenciones, yo como soy profesor universitario trabajo con jóvenes y obviamente ese es motivo de preocupación mía, la visión. Si el estudiante no ha pensado filosóficamente, es posmodernista, buscando el placer. Pero uno los tiene que hacer pensar. Esto es en la academia, no en la consulta, pero cuando ellos piensan, obviamente miran otras cosas de la vida. Entonces, doctor, el sistema biológico vuelve a lo normal, pero tenemos que hacer psicoterapia, obviamente, para la vida. ¿De acuerdo? Perdón un segundito, Eugenio. Es que yo pensaba mientras lo escuchaba, y literalmente esta oportunidad de poner, digamos, rápido en un estado mucho mejor para poder agarrar la vida de otra manera. Pensaba yo que ese momento de meterle muy duro a la psicoterapia en todos los procesos de introspección crítica, sí, y de tejerla. Yo no sé cómo lo hacen ustedes, pero yo en mi práctica diaria, yo la psicoterapia no la empiezo al inicio. Al principio hago un poco de psicoeducación, pero espero hasta que el paciente esté un poco mejor para empezar psicoterapia en realidad. Esto me permite hacer psicoterapia un poquito más rápido, pero ojo, también permite darle algo a la sociedad diferente. Vea, cuando sucedió, todos sabemos lo que pasó en la Javeriana. En mi universidad tiene un colegio alterno que se le llama el Colegio Caldas. La psicóloga, a raíz de lo de la Javeriana, todo el mundo se enteró, todo el mundo, no solo Bogotá, no solo la comunidad javeriana, no solo Bogotá, todo el país le duele que ese muchacho se haya suicidado. Entonces la psicóloga del Colegio Caldas llamó a la universidad. Vea, es que tenemos un muchacho acá hace 6 meses diciendo que se va a matar. Y definitivamente con esto que pasó en la Javeriana yo ya no me resisto más, por favor ayúdenme. Entonces la coordinación de la universidad me llamó, yo hablé con la psicóloga, le di mis instrucciones, bueno, finalmente la psicóloga me dijo, no doctor, la familia quiere que usted lo trate. Ah, bueno, mándeme. Entonces hablé con el muchacho, es un muchacho de 13 años, ojos, estamos hablando de colegio. Depresión severa diagnosticada en enero de este año en su EPS.
inician escitalopram, el psiquiatra de niños y adolescentes, empiezan psicoterapias, la cosa no funciona, el muchacho con riesgo de suicida es hospitalizado, durante un mes estuvo hospitalizado, él sale, esa es mi crítica a las hospitalizaciones, vea, un paciente puede ser que no se recupere, pero los pacientes no son bobos, el paciente después de un mes ya sabe que él está hospitalizado porque dice que se va a matar. Entonces el muchacho le dijo a su psiquiatra que ya no se iba a matar. Le dieron el alta, pero él siguió depresivo, entonces vuelve, cambian de psiquiatra, la mamá le cambia de psiquiatra, la ve una psiquiatra de niños y le cambia el escitalopram por fluoxetina. Ya lleva 2 meses con la fluoxetina, depresión grave. Yo siempre les hago escalas, Montgomery Asberg, le dio como en 40 y algo, no me acuerdo la cifra exacta. Inmediatamente le propongo a la familia, le aplicamos la ketamina, eso fue un sábado porque era una urgencia, le aplico el sábado y el lunes me llamaron del colegio, doctor, vemos al muchacho totalmente diferente, está compartiendo con sus compañeros, un muchacho aislado, con todos y la verdad es satisfactorio poderle dar a la comunidad algo diferente, ¿no? Obviamente a partir de ahí necesitamos psicoterapia, son los mismos pacientes nuestros, ¿no? Que usted ha tratado, el papá separado de la mamá, el papá, es obvio que hay que ahora sí intervenir, pero tenemos un muchacho que no se va a matar. Ah, bueno, esto ya es algo, esa es la herramienta y yo sí creo que es un avance para la psiquiatría. Probablemente la ketamina va a ser difícil que se implemente en nuestra práctica diaria. ¿Por qué? Porque no hay ningún laboratorio dispuesto a dar la plata. Un ensayo clínico, yo le calculé costos $1 millón, ¿vale? Para poder decir esto funciona, para tener una evidencia sólida. Entonces yo creo que no, Conciencia no patrocina $1 millón, así que no. ¿Cuál es la diferencia en el precio del tratamiento entre ketamina y esketamina? Exacto, entonces vamos a decir estas cosas. La ketamina, la ampolla en Bucaramanga yo la consigo de 10.000 pesos y me sirve para 15 aplicaciones. Sí, en Estados Unidos el tratamiento agudo salió a 14 millones pasándolo a precio colombiano. ¿Sí? Es el enantiómero, en otras palabras, es la ketamina. ¿Sí? Claro, hay un avance de todas maneras, no lo soslayemos. El avance es que la aplicación no es intravenosa, la aplicación es intranasal. Obviamente, sí es mejor. Cualquier tratamiento que no sea invasivo, pues es mejor para el paciente, obviamente. Pero no sé, si alguien tuviera las facilidades químicas y diseña una presentación nasal de ketamina, estoy seguro que presenta el mismo efecto. Nuestro sistema de salud va a probar la esketamina, de tal manera que probablemente ustedes van a ser expertos de esketamina. Es un poquito cara, sí, pero ahí estará. Bueno, doctor Ferro, por favor, su pregunta y finalizamos la sesión del día de hoy. La doctora creo que es una pregunta. Listo, entonces, doctor Ferro, doctor Ferro. Bueno, yo quiero hablar quiero un comentario suyo sobre el miedo. Y es que veo que usted empezó a hacer esto mucho tiempo antes de lo que la gente en general primero conocía la ketamina y segundo pues lo aplicaba, que tiene que ver también con, digamos, las regulaciones, por ejemplo, cómo es el dispositivo de aplicación, necesita uno un anestesiólogo o no necesita uno tener una unidad de cuidado intensivo o no. En Estados Unidos hay unidades de aplicación de ketamina ambulatorias sin mayores controles, por eso lo del el consenso que hicieron la APA, pero pues tampoco mayores complicaciones por las unidades ambulatorias, simplemente la falta de regulación. Y también quería conocer su opinión, un comentario sobre
la psicodelia. En los años 60, digamos que se empezó a descubrir esto y a explotar de manera, digamos, abusiva. Todos los ensayos clínicos, digamos, con una base científica y todo el presupuesto para investigación después de que se prohibieron estas sustancias bajó radicalmente hasta hace unos pocos años, yo que sé, 2 o 3 años, en que hay una ola de científicos estudiando los psicodélicos para trastornos mentales. La Universidad Johns Hopkins hace un mes, creo, 2 meses, abrió un centro de investigación en psicodélicos para trastornos mentales. Y hace poco aquí en Bogotá estuvimos en el Congreso de Neuropsicofarmacología, uno de los conferencistas internacionales que tenía uno de los centros pues digamos en su hospital aplicado en ketamina, hablaba de una cosa muy interesante y era que lo que usted también nos comentaba, la experiencia de los pacientes durante la infusión, la experiencia que es básicamente la experiencia disociativa, pero es una experiencia psicodélica. ¿Sí? Y él estaba hablando que habían empezado a hacer estudios sobre aprovechar esa experiencia como inicio de una psicoterapia. No solo aplicación de ketamina para la depresión, sino ketamina asistida con psicoterapia. Bueno, el primer punto, que es el miedo que otros psiquiatras, es una cosa extraña, ¿verdad? En la ciudad yo he invitado a todos los psiquiatras a colocar ketamina. Le digo, pues vaya y me ve cómo la aplique y después usted la aplica y listo. Solo un psiquiatra se ha acercado, es el psicogeriatra, que tiene muchos pacientes resistentes, y él sí se acercó y él aplica en adultos mayores. Tenemos una paciente que la vamos a publicar de 90 años en que le aplicamos ketamina con éxito, un trastorno bipolar resistente. Bueno, ¿por qué no hay miedo? Vea, yo tengo una carrera de investigador, ¿no? Esa es la parte que... Entonces el investigador sabe el procedimiento. Yo no solo sé el procedimiento en investigación, sino sé las regulaciones de la ley, porque yo estudié también gerencia en servicios de salud, entonces también estoy al tanto de toda la ley 100, de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, sé la regulación. Entonces yo sabía que tenía que hacer eso respetando, y que todos los actores del sistema me iban a respetar la autonomía médica, porque tenemos autonomía, ¿sí? Y lo importante es que yo deje consignado por qué hago las cosas. Entonces acuérdense, no eran pacientes de primera vez ni nada de eso, eran pacientes que se les había ofrecido terapia electroconvulsiva. Algunos habían fallado, otros no quisieron, porque hay unos que se niegan a la terapia electroconvulsiva. Con su respectivo consentimiento informado. Es decir, se le decía a todas las personas que era un tratamiento de experimentación, qué era lo positivo que nosotros creíamos que íbamos a lograr y qué era lo posible negativo que se había visto en otras, todo eso sin, pero al final se colocaba, pueden aparecer otros eventos adversos que no sepamos, y se le explicaba eso al paciente y a la familia, ¿sí me entiende? Entonces eso es lo importante, eso se puede hacer con cualquier tratamiento, uno dentro del sistema tiene autonomía para aplicar otros tratamientos. Incluso por intermedio de el MIPRES no le tiene, ¿cómo se llama eso? ¿CUTS? Sí. Entonces, si uno lo quisiera por EPS, tiene que hacer junta médica. Porque si hay una junta médica que respalde la aplicación, se aprueba otras cosas que no estén en el sistema. En esa época no era posible porque era de experimentación, es decir, no estaba aprobada por ninguna agencia. En este momento ya FDA aprueba la aplicación, entonces es un poquito más sencillo, ¿no? Yo había aplicado ketamina en el rural, pues les comenté, y entonces yo era un pelado de 23
24 años, y yo aplicaba ketamina. Oiga, yo soy un investigador formado, yo tengo toda la clínica a mi disposición, tenemos anestesiólogo en la clínica para aplicar la terapia electroconvulsiva. Entonces le dije al anestesiólogo que me ayudara, pero después vea lo que ha pasado. En la paciente que les mostré, hija del anestesiólogo, madre del anestesiólogo, la fui a aplicar no en mi clínica, sino en la Fundación Cardiovascular. Entonces hablé con el jefe de anestesia y le dije, el jefe de anestesia se rió. Digo, no, me conoce también, ¿no? Me dijo, no, Germán, no, la ketamina a la dosis que usted la piensa aplicar no requiere anestesiólogo. Y me explicó la regulación. En Colombia esa dosis sí está regulada para dolor. 0,5 miligramos por kilo la dosis, por si no lo mencioné, 0,5 miligramos por kilo. Y se aplica con la supervisión de un médico general. ¿Sí? Yo, sin embargo, yo he aplicado y yo superviso, porque mi interés es un interés de investigación. Mire a mí lo que en el congreso que ustedes organizaron de ketamina, hace, no sé, 2 años, 3 años, no recuerdo bien, yo le pregunté a uno de los invitados de la disociación, porque me interesaba, yo lo había visto en mis pacientes, el hombre no tenía ni idea. Entonces yo dije, ¿esta vaina qué pasó? No, claro, él le indica, pero él no está en la aplicación. No, yo sí estoy en la aplicación porque a mí me interesa la molécula, me interesa ver qué pasa, los efectos secundarios, todo, poder decirle algo al público, a la gente, poderle del gremio médico. Es decir, la investigación hace crecer nuestra profesión. Y entonces todo esto, por ejemplo, la aplicación de escalas y todo eso, eso lo hago yo en mi práctica clínica, porque de esa manera yo puedo todo lo que me pase en mi consultorio trasladarlo al saber del médico, ¿sí? Por medio de publicaciones, ¿sí? Yo pienso que es una manera, y lo segundo que era a la psicodelia. Bueno, sí, no, definitivamente esto es una cosa al menos desconcertante, sorprendente. Yo me sigo sorprendiendo con lo que me cuentan los pacientes. Y fíjense que, claro, uno puede pensar muchas cosas. Lo que yo le quiero decir es que el efecto inhibitorio hace que las personas, por ejemplo, si usted no ha conseguido una historia clínica adecuada, podría ser un momento, pero habría que pedirle el consentimiento al paciente antes de aplicarlo. Antes de aplicarle, porque no, éticamente no está bien concebido que ante la desinhibición que produce la ampolla uno les traiga toda la verdad, ¿no? Eso no, se le pide el consentimiento antes si uno quisiera hacer algo ahí. Yo la verdad no he hecho psicoterapia durante la aplicación, pero de todas maneras no creo que vaya a ser un método porque en algunos pacientes hay confusión. O sea, es que la psicodelia es psicodelia, ¿sí? Entonces en algunos pacientes, también quiero decirle que al 100% de los pacientes no le pasa ni la disociación ni la psicodelia. Hay pacientes que me dicen, doctor, yo no siento nada, y mejoran, ¿no? O sea, no se requiere el efecto disociativo para que el paciente mejore, no. El efecto disociativo es un evento adverso, ¿sí? Hay estudios ahora con aplicación subcutánea, les mencioné algo. En Australia, se me olvida la universidad, lo aplican subcutáneamente, y ellos dicen, pocos pacientes, pero dicen que los efectos secundarios, es decir, la disociación es menor. Entonces, yo me he puesto a entrar en las redes sociales, en los medios. No, eso es impresionante, pero los que se aplican como recreo es muy diferente. Mire lo que yo vi por internet. Se la aplicaban intravenosa, un muchacho, y empezaba a describir ante las cámaras todos sus efectos, y se reían y mamaban gallo, bueno, toda la cosa, ¿cierto? Y cuando medio empezaban a notar que se les bajaba, se aplicaban otra. Y yo, uy, ¿qué pasa? Y podían aplicarse 3, 4 seguidas. No, eso es otra cosa. Bueno, entonces ahí hay un punto de toma central.
es una droga potencialmente de abuso. Entonces tenemos que ser serios. Yo sí pienso que tenemos que tener parafernalia. Desde mi punto de vista, se tiene que aplicar en un medio así como esta clínica. O sea, no podemos hacerlo en nuestros consultorios. No creo que deba ser, además porque se puede presentar una crisis hipertensiva. Se tiene que tener el equipo adecuado. Entonces, hoy yo no lo aplico con anestesiólogo, pero sí en el sitio de aplicación, y eso está regulado por la ley, hay equipo de paro. Entonces, yo tengo la certificación esta que nos piden y que toca, eso es dificilísimo. Cada 2 años nos toca acreditarnos para la reanimación, y bueno, eso es lo que uno hace, ¿no? Para aplicar ketamina. Entonces, de acuerdo a la ley, ¿no? Sí, Germán, rápido, porque yo sé que estamos de la salida. Muchas gracias por la presentación. Siento que es una presentación precisamente robusta de todo lo que hay, de lo poco que hay. Y gracias por compartir los casos, porque creo que eso es una de las cosas que nos debería llamar mucho la atención, sobre todo cuando lo que pensamos en psiquiatría es en la funcionalidad de un paciente. Aquí precisamente tenemos mucha dificultad porque tenemos pocas camas para tantos pacientes. Y muchas veces hospitalizamos casos que tal vez esta sería una muy buena opción para dar un manejo pronto, adaptar al paciente y que pueda seguir con su psicoterapia y demás, pero no hospitalariamente. La pregunta, digamos que nosotros hemos tratado de adaptar el protocolo, tal vez por eso es la pregunta de Eugenio. El de la APA. El de la APA, es un poco porque aún no contamos con anestesiólogo para algunas cosas y por la emergencia hipertensiva para darle manejo ya interinstitucional. Quería preguntarte, uno, por el potencial de abuso en tus pacientes, ¿qué has visto allí? Porque claro, cuando tú comentas estos episodios disociativos uno sí dice, qué traba. Y cómo siguió el paciente, ¿no? ¿Qué pasó? Si has visto este potencial de abuso o no. Y aplicaciones subcutáneas, ¿cómo les ha ido? Si tienen esa experiencia, gracias. Sí. Bueno, sí, estamos pendientes del potencial de abuso. Yo de todas maneras me he cuidado en proponerle a pacientes que no tengan antecedente de abuso de sustancias. O sea, no he hecho eso. Digamos que hay indicaciones, esa es una de las cosas que uno preferiría. Bueno, hay otra cosa que quizás no la dije acá, pero vea, no se le apliquen a trastornos de personalidad que ustedes no están seguros si es depresión de verdad o es trastorno de personalidad, que no, eso es un fracaso total. Y ahí es donde van a haber problemas con las adicciones y todo eso. El perfil de paciente, acuérdense de la depresión melancólica. Esa que tiene despertar en la madrugada, esa que tiene anedonia, esa que es peor en las mañanas, la típica depresión, y obtendrá muy buenos resultados con esta molécula. Pero si están dudando, vea a esa paciente con personalidad límite, que no, sí, está muy deprimida porque tal, no. Acuérdense que ahí tienen que utilizar la psicoterapia ¿sí me entiende? Esto es una herramienta fundamentalmente biológica. Entonces, pongamos a nuestro paciente en las posibilidades de que se ponga bien. Ese es el mensaje que yo les digo. Yo sí creo que es muy interesante para un programa de la clínica. Los servicios en todo el mundo están migrando a más servicios ambulatorios y más cercano al paciente, a la vivienda del paciente. Y eso uno lo tiene que tener en mente porque así es el mundo, así se está cambiando, y uno debe procurar que las internaciones que siempre van a ser necesarias, obviamente que sí, sean en corto tiempo, para que le facilite al paciente la vida en su comunidad, ¿no? Esa es mi manera de ver ese punto. Bueno, muchas gracias a todos.